Dios bendiga a todas las familias del mundo entero y hoy continuamos con la enseñanza del discipulado que tiene como subtítulo Nacidos para ser diferentes. Yo animo a todos los que están siguiendo esta enseñanza que me ha ayudado mucho en mi crecimiento espiritual y sé que también lo hará en vuestras vidas. Estos ejemplares los puedes adquirir en Amazon. Están disponibles también el libro del secreto de la luz y el cursillo de matrimonios por el autor Pastor Manuel Lauriño. Y hoy continuamos con el tema número 25 que tiene como título El que vence el miedo. El que vence el miedo. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo? Todos. Todos nosotros hemos tenido miedo, grandes y pequeños, fuertes y débiles, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres llenas de la unción y llenos del poder, actualmente han tenido miedo. La Biblia registra que habla de hombres llenos de la presencia de Dios que también tuvieron miedo. El miedo se origina en Génesis capítulo 3, versículo 10. Recordemos que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y decimos, ¿en qué falló Dios? ¿En qué falló Dios? Dios no falló. El que falló fue el hombre. Adán fue creado para obedecer y estar en el huerto del Edén. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 10, dice que este hombre llamado Adán oyó la voz de Dios, pero tuvo miedo porque estaba desnudo. Él tuvo miedo. Esas palabras de las cuales Adán le responde al Dios eterno, oí tu voz, pero tuve miedo, fue por causa de la desobediencia. Somos una raza caída, raza pecaminosa, por cuanto Dios ha levantado la palabra, el texto sagrado, para que nosotros podamos vencer esos temores. Ahora, ¿qué es lo que vence el miedo? Es la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros hablamos de miedo, la definición de miedo es un sentimiento del cual nuestro cuerpo biológico nos alerta, nos previene para no hacernos daño. Un ejemplo, nosotros vamos caminando y hay un abismo y alguien te dice, si tú eres valiente, tírate, arrójate ese abismo. Pero nosotros, por miedo, por la naturaleza, algo biológico, algo natural del hombre y de la mujer, no nos arrojamos porque sabemos que nos vamos a hacer daño. El problema es cuando el miedo se sale de control de nuestra vida y viene a infundir un temor y luego se suma a una fobia. ¿Qué es el temor? Es un sentimiento o una emoción artificial creada por nuestra mente, creada por nuestros pensamientos. Hay personas que les gusta ver películas de terror y están infundidas de miedo, pero quieren seguir viendo películas de terror. Ahora, nosotros vemos en la Biblia, está registrado 365 veces la palabra no temas, no tengan miedo, yo soy tu Dios, yo estoy contigo, yo te fortaleceré, yo te levantaré. 360 días. ¿Por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios tan sabio, tan cuidadoso con sus hijos, con todo el género humano. Entonces, cada día nosotros batallamos con nosotros mismos. Hay dos clases de temor. Estamos viendo el tema, el que vence el miedo, dos clases de temor. La Biblia enseña el temor reverente a Dios. El principio de la sabiduría es temer a Dios. Cuando hablamos de temer a Dios, no es tenerle miedo a Dios, es respetar sus estatutos, es obedecer su palabra, es honrarlo a Él todos los días de nuestras vidas. Eso es el temor a nuestro Dios. Y el segundo es el temor maligno, el temor negativo que nos va a descontrolar, nos va a hacer vivir en una incredulidad, nos va a trastornar.
Cuando una persona vive infundida de temor, llena de miedos, llena de fobia, es una persona que va a estar constantemente delicada de salud. ¿Por qué? Porque el temor va a afectar todo el sistema cardíaco y también va a afectar el sistema nervioso. Por eso Dios, en su inmensa misericordia, ha dejado su palabra. Recordemos el Salmo 27, versículo 1, que nos enseñaba el salmista, el rey David. ¿Qué enseñaba? Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién era que hablaba estas palabras? Un hombre que había experimentado miedos, un hombre que había experimentado circunstancias difíciles. Hoy en la actualidad mucha gente tiene miedo a los hombres, tiene temor a los hombres. Puede ser temor a la policía, temor a los gobernantes, temor a tu jefe, temor a tu esposo o a tu esposa, a tu suegro, a tu suegra. Pero hay personas que tienen miedo, temores, miedos, y eso es peligroso. Hay personas que tienen mucho temor, mucha fobia a caer enfermos, a que le den un diagnóstico de cáncer, entran en depresión. Personas que dicen qué comer el día de mañana, mira cómo está la situación, la que está atravesando el mundo entero, no hay trabajo y etcétera. Y personas que tienen temor al diablo, que en todo lugar ven demonios, en todo lugar, ay, esa casa está embrujada, esa nación está llena de hechicería, y en todo lugar, porque el temor es algo que nosotros mismos lo creamos, es algo artificial, y eso va a traer destrucción, ruina en nuestra vida. Por eso el salmista David decía, Jehová es mi luz y mi salvación. El libro de Job expresa que la luz viaja, la luz viaja. Entonces, cuando hablamos de luz, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del texto sagrado, estamos hablando de la palabra de nuestro Dios, porque Dios conoce nuestras limitaciones, Dios conoce nuestra capacidad y Él nos ha llamado para hacernos crecer. ¿En qué? En valentía. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de dominio propio y de amor. ¿Por qué dominio propio? Porque en nuestras debilidades, cuando va a venir el dominio, cuando va a venir el miedo, nosotros tenemos que dominar ese miedo para poder vencer y enfrentar grandes desafíos. En su inmensa misericordia, nuestro Dios permite muchas circunstancias adversas en nuestra vida, ya sean laborales, ya sean en la salud, ya sean en el ministerio, en el área del matrimonio, de los hijos, cual sea el área, aún en los colegiales, en los universitarios, en cual sea la área que estemos atravesando, siempre Dios va a estar con nosotros. Esa luz que es la palabra ha venido para disipar las tinieblas. La luz viaja, la luz es la palabra de Dios, es la palabra de Dios que nos va a ayudar a nosotros vencer el miedo. Es solamente la palabra de Dios. Cuando nosotros dejemos que la palabra de Dios tenga una función extraordinaria en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en todo nuestro ser, entonces las tinieblas van a ir disipándose de nuestra vida. ¿Qué son las tinieblas? Los miedos, los temores, la cobardía. Cobarde no es el que tiene miedo. No es cobarde el que tiene miedo. La persona que está con miedo y logra vencer sus miedos, resiste aquella prueba tan fuerte, esa persona es valiente. Porque cuando estamos atravesando dificultades, tormentas, adversidades, muchos quieren tirar la toalla,
pero ahí es donde Dios va a ver a los verdaderos valientes. Él ya nos conoce, pero el mismo Dios quiere que nosotros nos conozcamos. Así que la luz de Cristo que va a alumbrar todo entendimiento y va a disipar estas tinieblas, porque las tinieblas son inertes, pero la luz viaja y nosotros estamos un viaje. ¿Para qué? Para llegar al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo, el eterno Rey, el eterno Dios. Nosotros podemos ver en esta enseñanza el que vence al miedo. Si tú decías, Dios mío, ¿yo por qué tengo tantos miedos? Y hay personas que muchas veces tienen miedo y no lo dicen porque los juzgan, porque los critican. Lo dije en el inicio, Génesis 3, versículo 10. El miedo se origina por causa del pecado. Por cuanto nosotros somos una raza pecaminosa, tenemos que estar constantemente con la luz en nuestras vidas, que es la palabra, alimentándonos cada día de la palabra para fortalecernos. Por eso el salmista David decía, un hombre guerrero, un hombre que sus enemigos querían su vida, un hombre del cual atravesó dolor, que su hijo le hizo golpe de estado, el otro hijo violó a su media hermana. Dios mío, tan terrible, pero él logró decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Ya había atravesado tanto, pero él había visto la mano divina de Dios. Todas las dificultades que nosotros atravesamos es porque gloria de Dios se quiere manifestar en nuestra vida. Es porque lo que está muerto aquí en nosotros, Dios quiere hacerlo resucitar a través de las tormentas. Yo no sé si has escuchado esta alabanza tan extraordinaria. En medio de la tormenta hay paz. Hay otra alabanza maravillosa, dice, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. Qué maravilloso estas frases de estas alabanzas. Tenemos un Dios imparable, un Dios de imposible, un Dios inigualable, un Dios inaccesible, un Dios que todo lo puede. Y decía el adorador, no tengo temor en mi corazón porque tú tienes el control. Dios tiene que tener el control de nuestra vida, pero ¿cuándo? Cuando nosotros tengamos una relación, una comunión con Dios. Y tú me dirás, hermana, pero yo leo la Biblia, yo busco de Dios y no sucede nada. La Biblia también enseña que el perfecto amor echa fuera todo temor, el perfecto amor. Cuando nosotros maduramos en el amor de la palabra de Dios, nosotros tenemos que tener que perdonar. Eso es definitivo. Cuando nosotros no perdonamos, estamos cavilando en nosotros cosas, tinieblas. Las tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y la luz de Cristo ha venido a disipar esas tinieblas. Porque si yo leo todos los días la Biblia, si yo ayuno, si yo oro, pero en mi corazón tengo rencilla, tengo odio, falta de perdón, entonces ¿quién está gobernando? Las tinieblas. Y si las tinieblas gobiernan en nuestra vida, no vamos a poder vencer esos temores, no vamos a poder vencer esos miedos y siempre vamos a estar atemorizados. Verdaderamente Dios nos va a ayudar. Verdaderamente iremos a una vida eterna. Verdaderamente Dios nos va a levantar juntamente cuando Él venga sobre la nube y nos haremos tales preguntas. ¿Por qué no está teniendo éxito la iglesia en vencer los temores? Porque no nos decidimos a perdonar las ofensas, no decidimos a perdonar a aquellos que levantan su calcañar contra tu ministerio, contra tu matrimonio, contra tu familia, contra aquel que te quitó tu trabajo. Entonces, son cosas de las cuales Dios no está fallando. Dios ha prometido
Y como siempre lo digo, está en nosotros el creer que Él está listo para levantarnos. Y nosotros podemos ver una historia maravillosa del cual lo ha registrado aquí en el libro y está plasmado en el texto sagrado, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 23, Éxodo capítulo 1, versículo 21 y Éxodo capítulo 2, verso 3. ¿De quién vamos a hablar el día de hoy? ¿De qué ejemplo vamos a tomar? De un niño llamado Moisés. El Éxodo capítulo 1, verso 2 decía que las parteras tuvieron temor de asesinar a los niños, tuvieron temor de Dios, ellas tuvieron temor a Dios. Ese es un temor reverente, un temor positivo. El principio de la sabiduría es honrar a Dios, es respetar a Dios, es amar sus mandamientos. Entonces ellas no asesinaron a los niños. Cuando les preguntaban decían, las hebreas son tan fuertes que cuando llegamos ya han alumbrado. Esas eran sus palabras porque ellas tuvieron temor de quitarle la vida a un inocente. Entonces la Biblia describe en Hebreos y el libro de Éxodo, de las cuales por la fe dice que estos padres escondieron a Moisés siendo tan pequeño, tan hermoso, y no tuvieron temor del edicto que había decretado el rey. ¿Cuál era ese decreto? ¿Cuál era ese edicto? Que todo varón fuese asesinado, todo recién nacido macho fuese asesinado. Ese era el edicto, el decreto del rey. Pero estos padres de la tribu de Leví no tuvieron temor, escondieron al niño, a este niño llamado Moisés, lo escondieron. Y muchos comentaristas dicen que el rey enviaba a las egipcias a las casas de las hebreas. Las egipcias llegaban con sus bebés y pellizcaban, hacían que los bebés llorasen para ver si habían niños escondidos de las hebreas, y así los bebés lloraban y los descubrían y los asesinaban. Este matrimonio, esta familia estaba en una situación difícil. Yo no sé si tú te has encontrado en esa situación o te encontrarás en esa situación, pero estas historias han quedado registradas para que nuestras vidas no estén infundidas ni llenas de miedo. El miedo va a abordar, el temor va a destruir el plan que Dios tiene en nosotros. Y recordemos que todo miedo, que todo temor nos va a paralizar a tomar decisiones correctas. Recordemos el libro de Ruth. Por el temor a morir de hambre, por el miedo a morir de hambre, fueron tremendamente corregidos. Entonces el temor, el miedo va a paralizar las acciones que nosotros tenemos que hacer. Hay gente que está llena de temor, que entra en depresión, entra en estrés, tienen temor a todo, a una cucaracha que vuela. Ay, no viajo en avión porque si subo un avión me voy a estrellar, me voy a morir. Van a venir cosas a nuestras vidas, pero vamos a vencer con la luz, que es la palabra de Dios, que va a alumbrar nuestro entendimiento. Y esta familia pudo vencer porque le creyó a Dios, no al decreto que había dado el rey. Por 3 meses tuvieron escondido a aquel niño hermoso. Por 3 meses esta familia, yo no sé esos 3 meses cómo hicieron para que este bebé no llorase. Era Dios que estaba en el asunto. Era Dios que en el momento que llegaban las egipcias con sus bebés y los hacían llorar y llegaban a la casa de los padres de Moisés, era Dios que tenía controlada toda esa situación. Si nosotros dejamos obrar a Dios, Dios va a controlar nuestra situación, Dios va a controlar toda nuestra voluntad, porque el Dios que tenemos no es un Dios manipulador, es un Dios que nos quiere bendecir, nos quiere levantar, pero dejémonos como hijos de Dios, como pueblo de Dios,
que el alfarero trabaje en nuestras vidas. A todo lo que nos suceda, digámosle gracias, Señor, porque algo extraordinario estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, porque de esta voy a salir como el oro refinado. Voy a salir brillando. Voy a salir como un diamante. Ingresé como un carbón, asustado, asustada, pero saldré como un diamante, valioso o valiosa. Y así fue esta familia de Leví. Tomaron la decisión. Yo sé que esta familia estuvo orando, siendo dirigida por el poder del Espíritu Santo, y prepararon una arquilla, la calafatearon con asfalto y brea, y allí lo pusieron al niño. Y la hermana de Moisés fue siguiéndolo porque lo trasladaron al río Nilo. Y casualidad, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, en Dios hay proyectos, en Dios hay planes. Dios le ordena a la hija de Faraón que salga a la ribera del Nilo, que salga con sus doncellas. Dios le ordena, Dios ya tiene todo cronometrado, Dios ya lo tiene todo planeado. Y cuando el momento la niña iba observando que la arquilla iba por el río Nilo, la hija de Faraón vio y ordenó a sus doncellas que trajesen esa arquilla. Y cuando ella vio, el niño lloró. El niño lloró, 3 meses estuvo y no descubrieron el llanto del niño. 3 meses Dios tuvo control porque esa familia estaba confiada de Dios. Que tenemos que estar confiados de Dios. Que el miedo no aborde nuestros sentimientos ni nuestras emociones, sino nos va a destruir, nos va a arruinar. Y esta familia, y llega y el niño, y se conmovió la hija de Faraón, se conmovió una egipcia cuando el decreto era que todo niño recién nacido fuese asesinado. Pero Dios está en tu plan, Dios está en mi plan, Dios está, dejémoslo trabajar. Y así que ella recogió y le dio de nombre Moisés, porque recogido de las aguas fue. Y la hermanita le dice: yo tengo una hebrea para que te lo críe, para que te lo amamante. La egipcia haciéndole caso a una hebrea, la egipcia recibiendo órdenes de una hebrea. Algo imposible, pero al Dios que yo te predico es un Dios de imposible, es un Dios imparable, un Dios inaccesible, que todo lo puede y todo lo sabe. Nada se le escapa de sus manos. Y le dijo: ve y tráeme esa hebrea. Y la niña, hermana de Moisés, le trajo a la madre, la propia madre, criando a su niño Moisés. Ese es nuestro Dios. El temor no te paralice. Que el temor, no le creas, porque si tú le crees al miedo, le crees al temor, le estás creyendo a las tinieblas, le estás creyendo a Satanás, porque el plan de Satanás es infundir temor en el ser humano, es infundir miedo, fobia. Eso es su plan, pero la fe nos va a llevar a niveles más grandes, la fe nos va a hacer avanzar, la fe nos va a hacer, cosas que nosotros ni nos imaginamos. Yo en mi vida me imaginaba estar aquí en España enseñándote la palabra, pero ya estaba escrito en el plan de Dios, ya estaba registrado en el plan de Dios, ya estaba listo. Esta mujer llena de miedos, a la edad de 6 años, yo caminaba de los pantalones de papá así sostenida, porque tenía un miedo a todo, miedo a que me miraran, miedo a que me tocaran, miedo a todo. Y solo yo cogía de los pantalones de mi papá. Yo me veía tan pequeña, ya mi padre biológico lo veía tan grande. Ahora que estoy en Cristo, ahora que conozco la palabra de Dios, yo puedo recordar esa imagen, ese fragmento de mi vida, que mi padre cómo me soportaba que yo anduviese así. No me reñía, no me castigaba, no me insultaba. No, siempre me trataba con amor, no se fastidiaba que yo lo tomase del pantalón. Si yo digo, eso lo hizo mi padre biológico, ¿cuánto más Dios, que es santo, que es puro, es lleno de amor, lleno de verdad?
cuánto más Él. Y yo siempre digo, Dios mío, yo lo veía a mi padre biológico, Él es fuerte. Nosotros somos con limitaciones, somos limitados. Pero yo siendo una niña llena de temores, llena de miedos, llegó el Dios eterno para trabajar y seguirá trabajando y seguirá trabajando, y esto hasta que Cristo venga y levante a su iglesia. No tengas miedo si te dan un diagnóstico de cáncer, no tengas miedo si tienes un dolor, un tumor, un cáncer. Déjalo que Dios trabaje. Entreguémosles nuestras cargas y Él hará lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Quedó registrado la historia de Moisés, que los padres no temieron al decreto del rey. No temas lo que te dice el gobierno. No temas si tus papeles de migraciones aún no salen. Confía que el que te llamó, que el que te trajo, Él te levantará. No temas que los enemigos van a destruir tu ministerio, porque el que te llamó sostiene tu ministerio. Si se va uno, Dios te envía 10,000 almas para que sean columnas y baluarte de la viña. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos circunstanciales, tiempos adversos, que ya la gente ya no tiene tanto miedo que me voy a contagiar del COVID, sino el temor es cómo voy a comer, cómo voy a vivir, ya no tengo trabajo, no tengo esto. Es tan terrible vivir aquellas cosas siendo hijos de Dios, siendo pueblo de Dios, sentándote con aquella persona y hablándole de temores. Háblale de un Dios imparable, de un Dios imposible. Háblale que Él tiene poder, así como tuvo ese poder de levantar a esta familia levita y darle vida a Moisés, y Moisés criarse en toda la opulencia de los egipcios, en toda la cultura de los egipcios, aunque después él eligió ser un hebreo, porque ese era el propósito de Dios, que él se criase en la cultura egipcia, que él aprendiese todas las costumbres de los egipcios, pero después Dios lo iba a llamar para el ministerio y él eligió ser hebreo y desechó las riquezas de los egipcios, porque esas son añadiduras. Dios lo llamó con un plan para libertar a su pueblo. Dios cuidó de aquel río, de aquella que no se descontrolara el río, porque aún la naturaleza le ordena a Dios. Jesús le ordenó a la tempestad y la tempestad se calmó, se acalló. Ese es nuestro Dios. Hay cosas que son irreversibles en nuestra vida, pero acuérdate que el Dios que tenemos hace milagros en nuestras vidas. Yo no sé si tú has atravesado un momento de dolor, un momento de desesperación, un momento de angustia, o actualmente lo estás atravesando. Déjame decirte, levántate, créele, deja que la luz viaje todos los días en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo, en tu conciencia, en todo tu ser, que la luz de Cristo te haga viajar. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista, no temeré, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Son promesas que Dios ha dejado en su palabra. El libro de Isaías también nos enseña, no temas porque yo estoy contigo, no te desmayes porque yo soy tu Dios que te sustento con la diestra de mi justicia. Cuando vienen los miedos, los temores, nos sentimos tan frágiles, tan vulnerables, nos desmayamos por una cosa pequeña la hacemos tan grande, pero ¿sabes qué? El temor, el miedo se vence con la fe. Y la fe es un regalo que Dios da a aquellos que le aman, a aquellos que le obedecen, a aquellos que le respetan, a aquellos que honran su nombre. Honremos el nombre de nuestro Dios para que cada día nosotros caminemos en una fe genuina, en una fe verdadera. Así que si tú has tenido miedo a
aquella cosa, no te asustes. Dile hoy, Señor, yo vengo a ti para que tú me libertes de aquellos temores, para que tú me libertes de aquellos miedos. Dios es tan grande, tan maravilloso, tan excelso. Veamos cosas positivas, hablemos cosas positivas, que eso ayudará al crecimiento de vuestras almas. Yo te animo a que tú continúes en este discipulado. Estamos en la segunda parte. Dios está con nosotros. Venzamos el miedo con la ayuda de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, que el Señor os bendiga.